si no están pasando las diapositivas. A nivel del esófago encontramos las alteraciones de disfagia, que es la dificultad para deglutir. Esta se divide en dos, en orofaringia y esofágica. A nivel del esófago se encuentra la acalasia, que es otra alteración en el cual existe una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Esta puede ser a causa de la estenosis péptica, que la estenosis péptica es el estrechamiento del esófago, generalmente de la parte inferior. Causado por una inflamación, puede producir lo que es la acalasia. Y el erge, que es todo lo contrario de la acalasia, que es una relajación extrema del esfínter esofágico inferior. A nivel del estómago se presenta la dispepsia. La dispepsia es como un dolor en la zona del epigastrio, principalmente en la región en la región gastroduodenal. Les decía que es importante tener en cuenta los cuadrantes abdominales: el epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, en la región lumbar izquierda, región lumbar derecha, región lumbar izquierda, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Recordar estos cuadrantes nos van a permitir ubicar los diferentes órganos del cuerpo a nivel abdominal. Tenemos la úlcera péptica. A nivel del estómago, la úlcera péptica, que también se divide en dos, en úlceras gástricas y úlceras duodenales. Les decía que es más importante recordar la úlcera duodenal porque es una de las causas para que se presente la hemorragia digestiva. A nivel del intestino iniciamos con la hemorragia digestiva y para esto debemos recordar el ángulo de Treitz, denominado también ángulo de Treitz, ligamento de Treitz o ligamento suspensorio, que va desde el diafragma hasta la tercera porción del duodeno. Recordar el ángulo de Treitz nos va a permitir delimitar lo que es la hemorragia digestiva alta de la hemorragia digestiva baja. En la hemorragia digestiva alta encontramos hemorragias a nivel del esófago, del estómago y la primera parte del intestino, que es el duodeno, hasta la tercera porción. A partir de la cuarta porción del intestino delgado, el yeyuno, el ileón, hasta el colon o intestino grueso, recto y llano, cualquier tipo de hemorragia que suceda en esos segmentos va a ser parte de la hemorragia digestiva baja. Por eso es muy importante recordar el ángulo de Treitz. A nivel del intestino también encontramos la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad de Crohn o enfermedad o alteración en el cual se inflama el intestino o diferentes partes del tracto gastrointestinal, va a afectar principalmente al ileón. En cuanto a la colitis ulcerosa, solo va a afectar al colon. Estas dos es igual importante recordar cuál es la diferencia, ¿no? Más adelante igual lo vamos a repasar en las preguntas y respuestas. El intestino, a nivel del intestino encontramos el síndrome de intestino irritable. Esto, por ejemplo, es una patología a nivel del intestino grueso, en el cual se va a presentar problemas de estreñimiento y también de diarrea, o puede que una persona tenga tanto estreñimiento como diarrea. A nivel del intestino encontramos la enfermedad diverticular, que generalmente igual se asocia al intestino grueso, principalmente a la región del sigmoides, porque es ahí donde se va a afectar o va a haber mayor aparición de divertículos. A nivel de la vesícula biliar, les decía que tenemos que diferenciar igual entre estos tres términos. Primero, la colicistitis, que es una inflamación de la vesícula biliar por diferentes motivos. Una de ellas es la presencia de litos, y a ello le denominamos colelitiasis, inflamación de la vesícula biliar por presencia de litos. Estos litos, como pueden observar, son
formaciones como piedras, como cálculos, en el cual tienen contenido principalmente de colesterol y sales de calcio, lo cual endurece este contenido de colesterol. La col ¿Perdón? ¿Está todo bien? Sí, Gracias. La coledocolitiasis, decíamos que era la inflamación de las vías biliares. Por ejemplo, puede afectar al conducto cístico, al conducto hepático, al conducto biliar común, hasta el conducto pancreático, por donde se puede obstruir, donde puede ir la presencia de estos litos, denominándose así colestasis. La colestasis es la disminución o el bloqueo total del paso de la bilis. Entonces, ahí sucede la colestasis. En cuanto a la colangitis, es la infección, es algo más crónico, una infección de las vías biliares. Y para esto del estudio de las vías biliares encontramos lo que es la CRM y la CEPRE. Estos son como procedimientos que se encargan de evaluar en qué estado en qué estado están las vías biliares. A nivel del hígado, decíamos que encontramos la alteración hepática celular y para ver la funcionalidad del hígado tenemos que recurrir a los datos de laboratorio, viendo lo que es los valores normales o los valores generalmente valores alterados de la TGO, TGP y de la fosfatasa alcalina, que son enzimas. También notar la elevación de la bilirrubina total, el cual incluye la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta, más que todo la bilirrubina directa, y también la presencia o la alteración en el dato de la albúmina. Otra de las alteraciones a nivel del hígado es la cirrosis hepática. Esta cirrosis hepática generalmente se asocia con la fibrosis. Las fibrosis, como les decía, era tipo cicatrizaciones a nivel del hígado, el cual puede pasar a la cirrosis, que es ya más crónico, en el cual el hígado se daña de forma total. Y la hepatitis viral, que como les decía, se encuentran de diversos tipos, de la A hasta la E e incluso hasta la G. Las más importantes, la de tipo A y la de tipo B. La de tipo A les decía que la forma de transmisión es por fecal oral, y la hepatitis B, que es más estudiada, tiene una forma de transmisión mediante transfusión sanguínea y también por fluidos corporales, el cual puede ser también una de las causas para presentar la fibrosis y de la fibrosis a la cirrosis hepática. A nivel del páncreas tenemos la pancreatitis, la alteración de este órgano, que puede ser de tipo leve cuando no existe complicación local ni sistémica, pero tampoco existe falla orgánica. Va a ser, como les decía, una inflamación leve del páncreas por diferentes motivos. En la pancreatitis moderada severa, sí vamos a tener una complicación local y sistémica, y sí va a haber una falla orgánica, pero esta va a ser de tipo transitoria porque va a durar poco tiempo. En cuanto a la pancreatitis severa, sí vamos a encontrar complicaciones locales y sistémicas, porque a nivel del páncreas, como el páncreas se va a dañar, puede dañar a sus órganos adyacentes. Entonces, sí encontramos complicaciones locales y evidentemente va a haber una falla orgánica que va a durar más de 48 horas. Va a ser un daño permanente, por así decirlo, ¿no? Al tener este órgano ya en su fase final, va a repercutir en la funcionalidad tanto exócrina como endocrina del páncreas. Recordando, la función exócrina es
es cuando el páncreas libera las enzimas digestivas para ayudar a la digestión de los alimentos. En este caso, si hay una disfunción pancreática, va a haber una disminución en la liberación de estas enzimas. En cuanto a la función endocrina, por ejemplo, también va a disminuir la funcionalidad endocrina del páncreas, donde va a haber una disminución en la liberación de la insulina y del páncreas, perdón, de la insulina y del glucagón, el cual va a repercutir o ser una de las causas para también desarrollar la diabetes tipo 2. En el video 1, repasando el esófago, repasando el tema de esófago, generalidades parte 1, encontramos la pregunta de ¿qué es un divertículo? El divertículo es la evaginación de un segmento de la pared del tubo digestivo, así como se observa en la imagen. Una evaginación o la formación de sacos de la mucosa. ¿Qué es un divertículo de Zenker, llamado también divertículo faringoesofágico? Es la evaginación de la mucosa de la faringe que se ubica en la parte superior del músculo cricofaríngeo, es decir, por encima del esfínter esofágico superior. De manera de resumen, podemos decir que este divertículo faringoesofágico generalmente se forman por encima del esfínter esofágico superior del esófago. Ahora, ¿cuál es la clínica del divertículo de Zenker? Si son pequeños, estos divertículos van a ser asintomáticos, pero si son grandes, pueden producir la clínica de disfagia, que es la dificultad para tragar o deglutir, acompañada de halitosis y regurgitación. Halitosis, recordando el mal aliento, y la regurgitación, la expulsión de la comida o el alimento ya deglutido. ¿Cómo se hace el diagnóstico del divertículo de Zenker? Mediante una radiografía de esófago contrastada. Video 2, esófago generalidades, parte 2. ¿Qué es disfagia? De aquí les decía que es más fácil recordar prefijos y sufijos. Por ejemplo, dis, que se relaciona o hace referencia a una dificultad, y fagia a la deglución. Entonces, ¿qué es disfagia? Es la dificultad a la deglución. ¿Cómo se clasifica la disfagia? En disfagia orofaringea y disfagia esofágica. La disfagia orofaringea, en el cual existe una dificultad al deglutir los alimentos en la región de la orofaringe. Y la disfagia esofágica, tal como dice su nombre, esofágica, va a haber una dificultad para deglutir el bolo, la dificultad para el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. ¿Cuál es la característica principal de la disfagia orofaringea? Esta generalmente se produce al iniciar la deglución. A veces hay tos. Al iniciar la deglución, ¿se acuerdan de disfagia orofaringea? Si está en la región orofaringe, entonces obviamente es al iniciar la deglución. Y la disfagia esofágica, que se produce posterior a la deglución, es la sensación en el que el bolo alimenticio se detuvo en la zona retroesternal, es decir, en esta parte del esófago, detrás del esternón, ¿no? Va a haber dificultad al pasar ese bolo alimenticio hacia el estómago. Un momento, por favor, la doctora me está llamando.
Perdón, ahora sí continuaremos. Em, ya. Si tienen algún problema, me lo hacen saber, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre disfagia esofágica motora y disfagia esofágica mecánica? Esta pregunta igual es muy importante porque así lo vamos a diferenciar entre los dos diferentes tipos de dificultad para deglutir tanto sólidos como líquidos. En la disfagia esofágica motora, generalmente por problemas de motilidad, es dificultad para tragar, dificultad para deglutir los alimentos sólidos y líquidos, mientras que en la disfagia esofágica mecánica va a ser principalmente a los líquidos. ¿Qué es acalasia? Es la falla o ausencia en la relajación del esfínter esofágico inferior. Eh, Aquí observamos en la imagen donde el esfínter esofágico inferior está muy estrecho, ¿no? A esto se le denomina acalasia, a la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son los neurotransmisores que relajan el esfínter esofágico inferior? El óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo, ya que estas dos son vasodilatadores que relajan el esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es la clínica típica de la acalasia? La disfagia esofágica de tipo motora o simplemente disfagia, regurgitación no ácida a nivel del esófago, porque si fuera ácida se estaría hablando del estómago. Y también otra de las clínicas es el bajo peso, que generalmente se asocia a los jóvenes. ¿Cuál es el tratamiento de la acalasia? Tratamiento médico-farmacológico como el amlodipino. Ya esto les decía que el amlodipino es un fármaco que relaja el esfínter esofágico inferior. No solamente el esfínter esofágico inferior, pero es muy utilizado para el tratamiento de la acalasia. El tratamiento también puede asociarse a un tratamiento endoscópico y tratamiento quirúrgico. ¿Cuál o cuándo se presenta la estenosis péptica? Cuando hay una inflamación severa en el esfínter esofágico inferior. Y aquí observamos en la imagen cómo es la estenosis péptica, generalmente a nivel del esófago inferior. Un estrechamiento tanto de la mucosa, submucosa y hasta de la parte muscular del esófago. ¿Cuál es el antecedente principal de la estenosis péptica? El ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Video 3, esófago, generalidades, parte 3. ¿Qué es ERGE? ¿Qué es enfermedad por reflujo gastroesofágico? Les decía que era todo lo contrario de la acalasia. La ERGE es la relajación extrema del esfínter esofágico inferior que facilita el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, tal como se observa en la imagen, ya que hay una relajación del esfínter esofágico inferior, el contenido gástrico con facilidad va a pasar hacia el esófago. ¿Cuál es la clínica más frecuente de la ERGE? Pirosis, asma, ronquera, laringitis, otitis, sinusitis. Esta acidez va a inflamar diferentes órganos del cuerpo. Generalmente la clínica más frecuente es la pirosis, que es la sensación o de ardor o quemazón en la parte del epigastrio o zona retroesternal también se denomina. ¿Cuál es el tratamiento dietético para el ERGE? Bajar de peso. Les decía que muchas personas con sobrepeso, con obesidad, inducen o hacen que su abdomen presione mucho el esfínter esofágico inferior. Entonces, es por eso que el contenido gástrico pasa al esófago. Otro tratamiento dietético para la ERGE es evitar comer 2 horas antes de acostarse y evitar también alimentos que
disminuyan el tono del esfínter esofágico inferior, es decir, disminuir el consumo de chocolates o eh, tener un control en base a los alimentos con alto contenido de proteínas o al tomar mucho café o al utilizar demasiados fármacos beta bloqueantes son las causas para que disminuya el tono o también denominado fuerza del esfínter esofágico inferior, lo cual lo relaja en demasía. ¿Cuál es el tratamiento médico de elección para la ERGE? Para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el IBP, inhibidor de la bomba de protones. Por ejemplo, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, o los procinéticos como la metoclopramida e incluso una cirugía como la funduplicatura de tipo Nissen total. Les decía que un paciente, al no responder adecuadamente a estos fármacos que inhiben la acidez, va a requerir de una cirugía, así por ejemplo la funduplicatura. Esta funduplicatura es como un procedimiento quirúrgico en el cual los médicos eh, se... Perdón, no encuentro otro término, pero es como que agarran una parte del fundus gástrico y lo envuelven así como una chalina alrededor del esófago y así permiten un estrechamiento adecuado para que disminuya el reflujo gastroesofágico. Video 4, estómago, generalidades, parte 1. ¿Qué es la úlcera péptica? Es aquella lesión que compromete la mucosa y la submucosa del estómago. En cambio, si la lesión solo compromete la mucosa, se denomina erosión. Lo más importante, la úlcera péptica es aquella lesión que compromete tanto la mucosa como la submucosa, porque eso ya es una úlcera más profunda. ¿Cuál es la causa más frecuente de la hemorragia digestiva alta? Y les decía que era más importante las úlceras duodenales que las úlceras gástricas, porque las úlceras duodenales van a producir la hemorragia digestiva. Tal vez otra de las diferencias entre esta úlcera gástrica y úlcera duodenal es que la úlcera duodenal generalmente va a afectar lo que es la parte del... esta es el fondo, perdón, aquí vamos a ver la diferencia. Ya. En la úlcera gástrica, por ejemplo, se va a afectar la parte del fundus y hasta una parte del cuerpo del estómago, mientras que la úlcera duodenal generalmente se va a producir en el antro del estómago y también del píloro. Repasando, la pregunta es, ¿cuál es la causa más frecuente de la hemorragia digestiva alta? La úlcera duodenal. ¿Y cuál es la úlcera que presenta mayor volumen de sangrado? La úlcera gástrica. ¿Cuál es la etiología de la úlcera péptica? ¿Cómo se causa, cuál es la causa de la aparición de estas úlceras pépticas? Que la úlcera péptica, así tal cual, úlcera péptica hace referencia tanto a la úlcera gástrica como úlcera duodenal. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas para la aparición de estas úlceras? Generalmente el alto consumo de los AINES, que disminuyen el bicarbonato y el flujo sanguíneo gástrico. Así también otra de las causas puede ser la presencia de gastrinomas, la faringitis. Principalmente una de las causas más importantes de la úlcera péptica es por presencia del Helicobacter pylori, que puede causar hasta cáncer de estómago. ¿Por qué? Porque esta es la responsable de provocar la gastritis, tanto aguda como crónica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Helicobacter pylori? Con endoscopía más biopsia, lo más frecuente, o también por tests no invasivos, tal como el test de aliento, la serología, la ureasa y el cultivo.
¿Cuál es la complicación más frecuente en pacientes con úlcera péptica? La hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque esta hemorragia, que al principio puede ser solo una ulceración, puede llegar a perforar el estómago y hasta el duodeno, si fuera úlcera duodenal. Video 5. Hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es la definición de hemorragia digestiva alta? Es aquella hemorragia que se presenta en todo lo proximal al ángulo de Treitz. Por eso les decía que es muy importante recordar el ligamento de Treitz, por donde se delimita lo que es la hemorragia digestiva alta de la hemorragia digestiva baja. En este caso estamos hablando de la hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es la clínica de la hemorragia digestiva? La melena y la hematemesis, que son característicos en hemorragias de vía digestiva alta. Melena, ¿qué es melena? Es las heces de color negro, y la hematemesis, que hace referencia al vómito con sangre, que generalmente son de tipo café. ¿Por qué? Porque esta sangre en la parte superior va a ser como degradada por el ácido gástrico o hasta del duodeno, que los cuales van a hacer que la hemoglobina pase a ser hematina, y por eso el tono café y el color negro. ¿Qué datos de laboratorio son necesarios para evaluar al paciente con hemorragia digestiva? La hemoglobina, urea y creatinina. La disminución de la hemoglobina se toma en cuenta en esos pacientes que tienen hemorragia digestiva para valorar la presencia de anemia o no. Y la urea y la creatinina, que generalmente en datos de laboratorio los vamos a ver muy elevados, porque estas sí se incrementan después de una hemorragia. ¿Cómo es el manejo de los pacientes con hemorragia digestiva? Lo primero es la estabilización hemodinámica, porque estos pacientes pueden perder mucha sangre. Segundo, iniciar con el inhibidor de bomba de protones. El inhibidor de bomba de protones no solo va a controlar la acidez, sino también va a controlar las hemorragias. Por eso se inicia con inhibidor de bomba de protones en pacientes con hemorragia digestiva. Y tercero es la endoscopía de vía digestiva alta o colonoscopía para vía digestiva baja. Procedimientos, ¿no? Video 6. Trastornos funcionales. Y esto a nivel del intestino. ¿Qué patologías se encuentran entre los trastornos funcionales a nivel intestinal? El síndrome de intestino irritable y la dispepsia. Que la dispepsia, por ejemplo, está aquí. Habíamos mencionado en la introducción que la dispepsia es una alteración a nivel del estómago, pero se encuentra aquí a nivel del intestino, porque estas pueden producir, como les decía, la mala digestión de los alimentos. ¿Cuál es la clínica más frecuente del síndrome de intestino irritable? El dolor abdominal, que es recurrente, que calma con la defecación. Se produce un cambio en la cantidad, en la consistencia y o en la frecuencia de la defecación, y puede durar por más de 3 meses. Para que se diagnostique, para que haya el diagnóstico, por ejemplo, de síndrome de intestino irritable, esta debe durar más de 3 meses. ¿Cómo es el tratamiento del síndrome de intestino irritable? Es sintomático. ¿Por qué? Porque va a depender si el paciente presenta solamente diarrea, solamente estreñimiento, acompañado de dolor abdominal, o este paciente presenta ambos, ¿no? Diarrea y estreñimiento en diferentes tiempos. ¿Qué personas pueden tener riesgo de síndrome de intestino irritable? Aquellas personas con antecedentes de estrés crónico, depresión, ansiedad, estrés de la trastornos de la personalidad. Aquí tal vez se puede repasar el eje intestino, el eje cerebro-intestino, porque estar al frente al estrés, a la depresión y estas
anormalidades que afectan el cerebro también van a afectar a la funcionalidad del intestino y por tanto puede alterar su funcionalidad y puede provocar el estreñimiento o la diarrea o ambos. ¿Qué es dispepsia? Les decía que es más fácil recordar prefijos y sufijos. Prefijos de dis, que es mal, que es alguna alteración, ¿no? Dificultad, mal, y dispepsia relacionado a la digestión. Es un disconfort. La dispepsia es un disconfort, una incomodidad o un malestar abdominal a nivel del epigastrio. Y está aquí, la región del epigastrio. Dispepsia, dolor abdominal a nivel del epigastrio. ¿Cómo se diagnostica la dispepsia? Generalmente en base a criterios de Roma 4. Estos criterios son muy importantes tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque están relacionados a lo que es la nutrición. Por ejemplo, la plenitud postprandial, la llenura precoz, el dolor epigástrico y el ardor epigástrico, los cuales generalmente pueden repercutir en que el paciente deje de comer alimentos. Video 7, enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo se divide la enfermedad inflamatoria intestinal? En colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, como les había mencionado, puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, así como se puede observar en la imagen, mientras que la colitis ulcerosa afecta más a la región del colon, principalmente al área del sigmoides. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn? La colitis ulcerosa es menos agresiva, tiene una afectación continua y ordenada, solo afecta al colon, presenta una pared delgada, la mucosa tiene úlceras superficiales. En histología se observa abscesos criptales, es decir, formaciones de pus a nivel de las criptas, no causa fístulas. En la enfermedad de Crohn decimos que es más agresiva, tiene una afectación discontinua y desordenada, puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, frecuentemente al ilion, tiene una pared gruesa, presenta ulceraciones profundas y aftoides. Se observa granulomas no calcificantes y puede causar fístulas. Si en algún momento se les puede preguntar cuál es la diferencia entre estas dos, pues la colitis ulcerosa es menos agresiva, afecta al colon, presenta úlceras superficiales y también puede producir abscesos criptales. En la enfermedad de Crohn es más agresiva, afecta generalmente al íleon, aquí sí se presenta úlceras profundas y puede causar fístulas. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la colitis ulcerosa? Esta puede desarrollar megacolon tóxico con riesgo a perforación. Esto sí, principalmente porque en realidad a nivel del colon se puede presentar lo que es el absceso, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, y con el tiempo puede presentarse la perforación de este segmento. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la enfermedad de Crohn? Puede tener compromiso perianal con fisuras y fístulas. ¿Qué son las fisuras? Las fisuras son como lesiones leves, superficiales, mientras que las fístulas van a ser más como unas heridas profundas. Video 8, enfermedad diverticular. ¿Qué es la enfermedad diverticular? Es la presencia de divertículos en el colon. Se caracteriza por su afectación porque su afectación es a nivel de la mucosa y submucosa. Aquí, como podemos observar en la imagen, a esta evaginación se le denomina divertículo. ¿Ven? Son como formaciones de sacos.
a partir de la mucosa y submucosa del colon. ¿En qué región del colon es más frecuente la enfermedad diverticular? El 95% de los pacientes presenta afectación en la región sigmoides. Continuando con las preguntas y respuestas del cuestionario de algunas preguntas y respuestas, porque es obligatorio que lo vean todo para entender mejor. ¿Cuál es la causa más frecuente de la hemorragia digestiva baja, la enfermedad diverticular o denominado también diverticulosis? ¿Cuál es la complicación de la enfermedad diverticular? Sangrado visible por el recto que se manifiesta como hematoquesia sin dolor. Y aquí hay otro punto que recordar. Si en la hemorragia digestiva alta, por ejemplo, la clínica más frecuente era la melena y la hematemesis, aquí en la hemorragia digestiva baja, la clínica más frecuente va a ser la hematoquesia, que hace referencia al sangrado, generalmente por el recto y el ano. ¿Qué es la diverticulitis o apendicitis izquierda? Es la inflamación de los divertículos que se manifiesta con dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda. Como ven, hay muchos términos que se pueden mencionar en relación a los cuadrantes abdominales. Por eso les decía que es muy importante recordar estos cuadrantes a nivel abdominal. Video 9, patología de la vía biliar. Y ya estamos acabando. ¿Qué es la colelitiasis? Es la presencia de cálculos o litos en la vesícula biliar. Les decía que los litos son formaciones de principalmente colesterol y sales de calcio, los cuales endurecen y los denominan también como piedras en la vesícula. ¿Qué es la coledocolitiasis? Es la presencia de litos en la vesícula biliar. Aquí también en la imagen de forma más grande lo podemos observar. La presencia de litos por ejemplo, en el conducto cístico. Y aquí otro lito en el conducto biliar común y demás. ¿De qué otra patología gastrointestinal es la causa más frecuente la coledocolitiasis de la pancreatitis aguda? ¿Cuándo los pacientes tienen riesgo de coledocolitiasis? Existe riesgo bajo cuando en los pacientes no hay presencia de litos, no se encuentra infección en las vías biliares, la bilirrubina total está disminuida, pero sí encontramos una dilatación de la vesícula biliar, o de la vía biliar, perdón. El riesgo alto en esos pacientes es cuando existe la presencia de litos en el colédoco, va a haber una infección de las vías biliares, va a haber un aumento de la bilirrubina total y también va a haber la dilatación de las vías biliares. Recordando el riesgo alto y riesgo bajo de la coledocolitiasis. Igual es importante recordar. ¿Cuál es el diagnóstico de elección de la coledocolitiasis de riesgo bajo? Generalmente se utiliza la CRM, como les decía, la colangioresonancia magnética, que es esta que observan en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico de elección de la coledocolitiasis con riesgo alto? La CEPRE. Esta me recuerda a lo que presentaba el paciente cuando revisábamos las historias clínicas en el gastro, porque ahí encontrábamos esta sigla de CEPRE, no sabíamos qué era, pero aquí ya estudiando mejor, decimos que la CEPRE era colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es un procedimiento para evaluar las vías biliares. ¿Qué es la colangitis? Es una infección de los conductos biliares cuando un cálculo o lito bloquea el paso de la bilis, la colangitis.
¿Cuál es la triada de Charcot o clínica de la colangitis? Muchas veces se asocia a esta triada en el cual el paciente presenta fiebre, dolor abdominal, en hipocondrio derecho y también tiene ictericia, pero no siempre es algo certero, por eso es que se complementa con los datos de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento de la colangitis? Generalmente con antibióticos y también con la descompresión de la vía biliar a través de la CEPRE. Video 10, trastornos de la bilirrubina. ¿Qué es colestasis? Es una afección en el que el flujo de la bilis del hígado se hace más lento o se detiene por completo, por lo que existe incapacidad para digerir ciertos alimentos. La manera de resumen es la disminución del flujo o el bloqueo total de la bilis. ¿Qué datos de laboratorio indican colestasis? Elevación de la fosfatasa alcalina, de la gamma glutamil transpeptidasa, de la bilirrubina total, a predominio de la bilirrubina directa, los cuales sirven para evaluar la ictericia con presencia de coluria y también o de acolia. La coluria, igual recordando algunos, la colia es es como que la coloración más oscura de la orina, por el mismo hecho de que la bilirrubina va a pasar a la sangre y se va a filtrar por los riñones. La colia es que hace referencia a que las heces no tienen esa coloración característica. ¿Por qué? Porque como se va a obstruir las vías biliares, la bilirrubina que se conjuga en el hígado no va a pasar al duodeno y por tanto no van a dar esa coloración a las heces. ¿Qué datos del laboratorio indican injuria hepatocelular? Elevación del TGO, TGP, que son enzimas. Una relación del TGO, TGP menor a 1 indica la mayoría de las hepatopatías. Y una relación TGO, TGP mayor a 1 va a indicar generalmente que es una hepatopatía causada por el alcohol. Video 11, cirrosis hepática. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la cirrosis hepática? El alcohol o el consumo excesivo del alcohol, enfermedad por hígado graso no alcohólico, hepatitis B, hepatitis C y enfermedades autoinmunes. La enfermedad por hígado no graso, por ejemplo, esta es cuando muchos triglicéridos se van a formar alrededor del hígado, provocando la cirrosis hepática. Primero la fibrosis y luego la cirrosis. ¿Cómo se mide la función hepática en relación al mnemotécnico BATEA? Esta pregunta igual me ha parecido muy interesante porque ya tenemos la respuesta. B de bilirrubina, A de albúmina, T de tiempo de protrombina o del INR y la presencia de encefalopatía hepática más ascitis en relación a la función hepática. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirrosis hepática? Existen varias. Las más frecuentes, la ascitis, encefalopatía hepática, varices esofágicas y la hemorragia digestiva alta. Muy frecuentemente, más que las demás, la ascitis. ¿Por qué la ascitis? ¿Por qué se va a formar más que todo la ascitis en la cirrosis hepática? Esto es debido a la hipertensión hepática, ya que estas venas, por ejemplo, las venas hepáticas, se van a tener una tensión, una presión, que no van a dejar circular normalmente la sangre. Entonces, al llegar menor cantidad de sangre a los diferentes órganos, menor cantidad de proteínas, menor cantidad de albúmina, el líquido intracelular va a pasar al extracelular formando
primero edema y luego ascitis, que es muy característico en la cirrosis hepática. ¿Cómo es el tratamiento de la ascitis? La ascitis de grado 1 se puede tratar con una dieta hiposódica complementando a los fármacos, la ascitis de tipo 2 con diuréticos, la ascitis de tipo 3 con paracentesis. Cuando la ascitis es muy marcada, se utiliza el procedimiento de la paracentesis y es como lo podemos observar en la imagen. La paracentesis, un procedimiento en el cual se drena el líquido en exceso de la cavidad al nivel del abdomen. Video 12, hepatitis viral. Esta manera de recordar cuáles son los marcadores que se elevan en la infección por virus de hepatitis B. El primero es el antígeno de superficie del virus y el segundo es el anticuerpo contra el núcleo. ¿Cuál es la característica principal del anticuerpo contra el núcleo en hepatitis B? Que puede presentarse de dos tipos. El de tipo IgM al inicio en infección aguda y de tipo IgG más tarde en infección crónica. Esto más que todo de la hepatitis viral para poder recordar al momento de revisar historias clínicas. El video 13 finalmente sobre la pancreatitis aguda. ¿Qué es pancreatitis aguda? Es la inflamación del páncreas que ocurre generalmente cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas. Cuando existe una obstrucción, por ejemplo, del conducto pancreático y el páncreas, la función exócrina del páncreas es la liberación de estas enzimas pancreáticas, se va a impedir, ¿no?, el paso desde el conducto pancreático hacia el duodeno, gracias, por ejemplo, a causa de la presencia de los litos. Estos van a obstruir el conducto pancreático y las enzimas pancreáticas no van a poder pasar al duodeno, entonces se van a volver al páncreas. Cuando estas enzimas digestivas se activan, por ejemplo, para producir su funcionalidad, en vez de digerir los alimentos, van a digerir al propio páncreas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la pancreatitis aguda? Con 2 de 3 según criterios de Atlanta. Estas nos mencionan dolor abdominal superior acompañados o no de náuseas y vómitos, amilasa y olipasa elevada por más de 3 veces y confirmación primero con ecografía, luego con tomografía. Nos dice que 2 de 3, según estos criterios, deben estar presentes en un paciente para dar el diagnóstico de pancreatitis aguda. En la amilasa y la lipasa, por ejemplo, estos valores, los valores de la amilasa lipasa según el Hospital de Clínicas en la unidad de cirugía en el cual había podido revisar, era que la lipasa debía ser menor a 98 y la lipasa menor a 38 unidades internacionales de litros. Ahora, ¿cómo se divide la severidad del páncreas? Igual como habíamos comentado en la introducción, la pancreatitis leve no tiene complicación local ni sistémica, no tiene falla orgánica. La pancreatitis moderadamente severa sí tiene una complicación local y sistémica, sí tiene una falla orgánica, el cual va a ser de tipo transitoria porque va a durar poco tiempo, y la pancreatitis severa sí va a tener complicación sistémica y local, y sí va a tener una falla orgánica que va a ser de tipo permanente porque va a durar mucho tiempo. La última, creo que es la última, ¿cuál es el tratamiento de la pancreatitis? Lo primero, la hidratación con cristaloides como el Ringer lactato y el cloruro de sodio. Segundo, la analgesia, principalmente con diferentes tipos de AINES, opiáceos. Y tercero, la dieta, que inicialmente va a ser NPO. Después se puede progresar a diferentes tipos de dieta, por ejemplo, a la dieta blanda, pero de fácil digestión. Sí, esta es la bibliografía de los 13 videos que tendrían que verlo y repasar mejor cada una de las preguntas y respuestas.
¿Tienen alguna pregunta? La doctora seguramente sigue presente en la reunión y nos puede ayudar respondiendo sus dudas. Mara. Auxi, buenas tardes. Una consultita. Tenía una pequeña confusión acerca de la disfagia esofágica. eh, Estaba viendo el video. En la motora decía que es disfagia a sólidos y líquidos y la mecánica es disfagia a sólidos o creo que dijo disfagia a líquidos. Em, la motora es a sólidos y líquidos y la mecánica es a líquidos. Ay, Auxi, eso lo voy a anotar. Gracias. Ay, no, la doctora. Disculpen, ¿tienen alguna otra pregunta? Ay, no. Ay. Estamos 17 personas. No sé si quieren tal vez repasar algo más. Las preguntas del examen se van a realizar de las diapositivas que la doctora había presentado al inicio, después del tercer parcial. Creo que habían diapositivas de disfagia, acalasia. Eh, Me habían comentado que habían avanzado gastritis, pero esas diapositivas no lo tengo. Así que quizá no van a sacar preguntas de ahí, pero depende. Las preguntas, una parte de las preguntas también va a ser del cuestionario, por si acaso, así que es obligatorio que lo lean, que lean los documentos enviados por la doctora y que vean los videos. ¿Qué más? Ahí está, la doctora nuevamente ha ingresado porque tenía problemas. Doctora,
sé si me escuchan ahora. Ahora sí, todo Ah, ya, normal. perfecto, perfecto. No, por la computadora no puedo entrar. He escuchado lo que Yosali ha preparado para ustedes y me ha parecido que ha estado muy, 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 muy bonito, concreto y además de concreto, todo lo que verdaderamente se utiliza en este aspecto, digamos, de lo que es todo lo que es la fisiopatología del sistema digestivo. Y lo que tienen que hacer es justamente ver los videos, absolver sus dudas a través justamente de su revisión, no sé si en libro. Les había dicho que es bonito este libro de fisiopatología, el tomo 1 y 2 de fisiopatología y también el de clínica, el que ustedes quieran, pero son muy sencillos para manejar y para aprender, ¿ya? Entonces, pueden revisar esos dos textos, la función gastrointestinal, pancreática, hepática y todo aquello. Y lo que sí pueden hacer son preguntas, ¿no? Ahora, todo lo que tengan como duda, pueden preguntar y en la medida que pueda resolver, lo voy a resolver de inmediato y si no, lo vamos a buscar, ¿ya? Entonces, tienen la palabra ustedes, qué duda, en qué tema, y así vamos. Y Josita me puedes ir ayudando cuando no sepamos o cuando no sepa, buscando un poco la bibliografía, ¿sí? ¿Estamos entonces? ¿Qué preguntas, dudas tienen? Estoy atenta. ¿No hay dudas, chicas? ¿O ya han salido, Josie, de la reunión? No, No, doctora. sí, presente. Sí, Ya, si seguimos tienen aquí. alguna duda de todo lo que ha ido explicando Yosali, pueden ustedes preguntar y también un poco si tienen dudas en los mismos temas que hemos ido viendo con las diapositivas. Todo digestivo, ya saben que va a entrar esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y glándulas anexas, ¿no? Páncreas, hígado, vesícula biliar, ¿qué más? Creo que hasta ahí. Entonces, si tienen dudas, podemos seguir conversando, revisando y aclarando dudas a través justamente de este medio que me ha parecido óptimo, ¿sí? Tienen la palabra. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, hola, dime nomás. Auxiliar también. Sí, acerca de la disfagia esofágica, tenía una duda, es que encontré en el video, bueno, en la motora está claro que es disfagia a sólidos y líquidos, ¿no? Y en la mecánica, ¿es disfagia a sólidos o solamente es disfagia a líquidos? Creo que solamente era a sólidos. Vamos viendo entonces eso, ¿ya? Disfagia, bueno, yo conozco de otra manera la clasificación, pero está bien. Motora es porque evidentemente no puede moverse, ¿sí? Y mecánica, primero tendríamos que, o sea, motora es cuando no puede el propio esófago hacer que se movilice el contenido desde la orofaringe a través del esófago y llegar al estómago. Ahora me queda la duda de lo que va a ser la disfagia mecánica. Entonces la mecánica seguramente va a referir a lo que ya deglutimos, está dentro del esófago y entonces ahí es como si se atragantar. Pero déjame ver que lo voy a revisar aquí. Disfagia mecánica. ¿Ya? Entonces, vemos rápidamente disfagia mecánica, acalasia disfagia.
Yo, si me puedes ayudar buscando también disfagia mecánica en la definición de términos nada más. Disfagia mecánica. Sí, así como dice, porque la motora es cuando el esófago, digamos, tiene que moverse, ¿no es cierto? Con un movimiento ondulatorio leve que arrastra desde la orofaringe hacia el esófago para que se pueda transitar el alimento, lo que uno ha comido, hacia el esófago y pasar hacia el estómago. Entonces, ahí evidentemente es un problema del movimiento movimiento del esófago, un movimiento, pero lo buscaremos tal cual dice disfagia mecánica. De repente lo utilizan de manera sinónima o como es, ¿ya? Lo que Entonces, yo había ¿qué entendido, dice? perdón, lo que yo había entendido del video era que la motora hacía referencia a la motilidad. Entonces, Sí, en base a eso se aclaraba que era la dificultad para deglutir sólidos y líquidos, mientras que en la disfagia esofágica mecánica también podría ser a causa de sólidos y líquidos, pero principalmente la mecánica era como que comprimía algo, eh, en este caso tal vez por los divertículos a nivel de este órgano, el cual por la compresión también de manera marcada obstruía o hacía dificultuoso el paso de los líquidos sobre todo. está muy bien. Está muy bien, porque es eso mismo, que digamos se tiene que pasar desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y lo hace a través de ese movimiento ondulatorio. Y hay una que se llama disfagia paradojal, y eso que se llama disfagia paradojal hace referencia justamente a que paradójicamente puede pasar sólidos, pero no puede pasar líquidos, ¿ya? Entonces hay varias clases de disfagias que nos pueden ir mostrando, como la disfagia neurogénica, y le van poniendo así, digamos, unos nombres que primero van a referirse justamente a la dificultad del tránsito que tiene el paciente, la persona, y provoca justamente esa dificultad del tránsito a través del esófago, porque el esófago tiene un movimiento no tan fuerte, ¿no? Es como si un movimiento ondulatorio para arrastrar justamente el contenido hacia el esófago. Entonces aquí vamos a ver si hay una disfagia mecánica, ¿sí? Entonces, cuando se habla de disfagia mecánica, justamente, miren, es esta la dificultad que se presenta a un bolo que está o muy sólido o muy grande. Entonces, se llama disfagia mecánica, o también se conoce con el nombre de disfagia obstructiva, ¿sí? Entonces, cuando se habla de esa clase de reflexiones ya prácticamente, es que cuando se habla de disfagia, hay así, disfagia para sólidos, disfagia para líquidos, disfagia para en trastornos de la anatomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que entender de principio es qué es disfagia, ¿sí? Entonces, y hemos dicho esa dificultad que existe en la disfagia para que el alimento que se ha consumido, que ha sido masticado, que ha sido triturado, y cuando pasa ya hacia el espacio del esófago, entonces no se puede deglutir, no, sí, ha deglutido también, pero no se puede tragar, deglutir adecuadamente un alimento sólido y parece que estuviera trancado, ¿sí? Entonces, a esa se llama también disfagia mecánica obstructiva. Pero miren, hay otro término
que se conoce con el nombre que es la disfagia solamente para sólidos, y es esa mecánica que hemos hablado ahorita, ¿sí? Esa disfagia para sólidos también se conoce con el nombre de disfagia obstructiva, no pasa. Entonces, prácticamente es eso, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay otra que dice disfagia orgánica, y esta solamente es cuando hay alguna estenosis, alguna estrechez del esófago por algún problema, ¿no? Digamos que hay personas que toman muy caliente, etcétera, etcétera, y pudieran ir estrechando aquello u otros problemas también, ¿sí? Entonces, todo eso ya es una minucia, digamos, que en el momento de estudiar el profesional que va a ver esto, puede ver eso, ¿no? Entonces, fundamentalmente nosotros tenemos que saber que hay una orgánica u obstructiva, la funcional o motora, y pare de contar. ¿Y qué hace? ¿Cómo pasa el bolo o cómo pasa directamente el alimento que ya ha sido triturado desde la boca hacia el esófago para ir luego al estómago? ¿Estamos claras hasta ahí? Mara. Sí, doctora. Sí. Ya. Otra pregunta. Buenas tardes, doctora. Hola. Doctora, yo tenía una pregunta sobre la etiología de la pancreatitis aguda. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la etiología de esta y cómo es que llega a pasar a crónica? Todo lo que es crónico, para comenzar, es algo que ha tenido un inicio por un detonante. Ese detonante puede ser el reflujo, digamos, de otro órgano hacia el páncreas, o puede ser también algún otro problema que llegue a causar pancreatitis, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la pancreatitis? El páncreas, perdón, es un órgano que muchos lo conocen como el órgano señorita, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente es un órgano bastante lábil, ¿sí? Entonces, el reflujo, digamos, de la bilis, el reflujo del hígado, generalmente los reflujos van a ocasionar justamente daño a nivel del páncreas, ¿ya? La pregunta concreta, ¿cuál era? ¿Me escucha, doctora? Sobre su etiología y cómo es que de una pancreatitis aguda puede llegar a pasar a una crónica. Muy bien. Entonces, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Generalmente se produce por reflujos. Entonces, la pancreatitis aguda, por ejemplo, puede ser inflamatoria, que es un proceso inflamatorio, ¿ya? Puede ser también una pancreatitis biliar, que es, digamos, una de las más frecuentes, pancreatitis biliar. Y otra puede ser una pancreatitis aguda necrotizante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en verdad al órgano cuando se habla de pancreatitis aguda como tal? Primero, vamos a decir que la pancreatitis aguda prácticamente es una lesión que se produce dentro de la célula, ¿sí? Es un trastorno de la célula pancreática, pero que generalmente se va a producir justamente un problema a nivel del calcio dentro de la célula pancreática, ¿ya? Eso es importante. Y puede desencadenarse justamente por una serie de agentes etiopatogénicos, ¿no? Y de esa manera la pancreatitis va a recibir el nombre de pancreatitis aguda necrotizante, por ejemplo.
porque se ha necrotizado el tejido. O puede ser pancreatitis aguda inflamatoria, porque se ha inflamado el páncreas. Sin embargo, esto produce una serie de efectos, ¿cómo sería? Multisistémicos, ¿ya? Y compromiso también de estos órganos. Entonces, cuando hay una infección, cuando hay una disfunción pancreática, por ejemplo, o una infección pancreática, el paciente se va a presentar como un paciente, digamos, de cuidado, que generalmente va a complicarse con una peritonitis, con una necrosis, por ejemplo. No sé, pueden haber también unos síndromes que van a ser del hígado, de la vesícula, que lo conocen como compartimental, ¿no es cierto? Entonces, este paciente en esa calidad, por ejemplo, es un paciente severo que va a necesitar una terapia por lo menos intermedia, pero fundamentalmente, ¿qué pasa con esos pacientes? Ellos van a necesitar una fluidoterapia intensa, ¿ya? Una reanimación de electrolitos, de aguas, se va a tratar de justamente ver cuál va a ser la reacción de ese paciente y si hubiera una disfunción del propio órgano o una infección, como habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, es por eso que el páncreas va a presentar la pancreatitis aguda en esas 3 clases que les he mencionado. ¿Alguna pregunta sobre lo mismo o algo que quieran entender? Hola. Todo estaba claro, doctora. Ya, entonces lo principal en esto del páncreas es que ustedes se acuerden que justamente cuando se habla de pancreatitis aguda, esta pancreatitis aguda puede presentar como diferentes fases, ¿no? Entonces, en algunos textos van a encontrar que dentro de la fisiopatología de la pancreatitis aguda, por ejemplo, puedan estudiar fases, ¿no? La primera que sería la lesión celular, entonces se va a llamar una fase intracelular. La segunda va a ser una fase a nivel de los simógenos, se activan los simógenos, los que son todavía no han salido para los simógenos son precursores de las enzimas, ¿no? Que van a salir justamente a cumplir su función enzimática. Entonces, en esa fase que se conoce como intraacinar de los acinos pancreáticos, ¿sí? Van a producir estrés oxidativo y por tanto van a producir un proceso inflamatorio que va a producir luego necrosis y se va a, ¿cómo se dice? Se va a comer el propio tejido y entonces ahí se va a producir una apoptosis y una autofagia, ¿no? Y de esa manera, obviamente, la lesión va a ser, el daño va a ser perpetuado. Entonces, en ese caso, ya se va a ir a una fase pancreática, a una fase sistémica y a una fase multiorgánica, y es lo que hemos dicho que va a ir directamente a terapia intensiva, ¿no? Justamente el problema del páncreas, cuando no se cuida a tiempo, desencadena todo esto que hemos repasado y va a producir en último estadio una disfunción multiorgánica, ¿sí? Producto justamente de esa respuesta inflamatoria que produce el páncreas, ya saben, con todo lo que es la disfunción para terapia intensiva, ¿no? ¿Otra pregunta?
No se olviden que hay la edematosa, la necrotizante, la intersticial, entre lo que son la clasificación de las pancreatitis. Doctora, sobre el tema de gastritis, ¿qué es lo más importante que podemos recordar? En gastritis teníamos un videíto, no, ya. Primero la clasificación de la gastritis, ¿no? La clasificación como aguda y como crónica, ¿sí? En el primer caso, la gastritis crónica va a llegar a lo que ya conocemos, que es la úlcera, lo que se ha ejemplificado en la clase por el Helicobacter pylori. Y en la gastritis aguda, lo que se va a ver justamente es un problema más que todo sintomático, sí, más que todo un problema sintomático en la aguda, porque solamente puede lesionar en el revestimiento superficial del estómago. Entonces, aguda porque dura corto tiempo y porque esta puede durar justamente sintomáticamente de esa manera, ¿sí? Sin sangrado, sin nada, pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que el paciente cuando tiene gastritis aguda puede hacer, por ejemplo, alguna situación de sangrado, ¿sí? Pero esto va a ser leve y superficial. En cambio, en la gastritis crónica, obviamente va a ser crónico de larga data, va a producir también sangrado, pero lo más importante en este caso es que la pancreatitis crónica es como la antesala para el cáncer de estómago, ¿no? Entonces, la diferencia más grande entre una y otra es esa. El tratamiento, obviamente, en una gastritis superficial, por ejemplo, y aguda, va a sentir el paciente como una sintomatología, signología, que tiene inflamación, por ejemplo, de corto tiempo, y bueno, va a sentir ese malestar a nivel del estómago, que generalmente lo conceptúan como tengo un ardor, tengo una inflamación, digamos, ¿no es cierto? Pero en verdad lo que tiene es una gastritis aguda, que generalmente va a ser tratada con algún antiácido o un medicamento que regule justamente el cambio que se ha producido en esa situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay esa gastritis aguda? ¿Sí? Cuando tenemos la gastritis aguda, lo que pasa es que se ha producido una inflamación, un sangrado, pero ese sangrado que se produce ya es causado por el avance de la gastritis que ha ocasionado úlceras. Entonces, por muy pequeñas que fueran las úlceras que ha ocasionado la gastritis, este paciente va a tener sangrado y si se cronifica, obviamente, va a ser una gastritis directamente crónica, ¿sí? Entonces, el tratamiento ya conocemos que va a ser a través de medicamentos que van a reducir la producción del ácido clorhídrico del estómago. Hay varios, unos que van a ser, digamos, leves y otros que van a ser más activos. Y para eso, bueno, pues todo lo que son inhibidores de la producción de ácido se va a dar en las diferentes formas farmacéuticas que tiene, ¿sí? Entonces, lo que más ocurre en la gastritis aguda es la gastritis que va
a ser causada justamente por malos hábitos, por ejemplo, o por consumo de cierto tipo, por ejemplo, cuando se consume algún tipo de medicamentos, también se produce una gastritis aguda durante el consumo de los medicamentos que causan justamente gastritis, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante para saber de gastritis aguda y crónica, ¿no? Y eso también sirve, esa clasificación de aguda y crónica, sirve para el tratamiento dietoterápico que ya van a ir viendo, ¿no? O ya han visto con la licenciada Mónica. ¿Qué más, chicas, chicos? Doctora, ¿cómo es que el Helicobacter pylori produce la gastritis crónica? Ahorita vemos la gastritis crónica. El Helicobacter pylori, ya sabemos que es un microorganismo justamente. Aquí estamos. Vamos a ver el mecanismo de producción, ¿ya? Helicobacter pylori. Acción. En principio, ya sabemos que el Helicobacter pylori se transmite por contacto directo con la saliva, el vómito o las heces, ¿no es cierto? Y de esa manera el paciente se puede contagiar pese a que el estómago es un área ácida que verdaderamente uno pensaría que no se va a poder contagiar porque va a morir ante la acidez. Sin embargo, esto no ocurre de esa manera, ¿no? En verdad, el Helicobacter pylori prácticamente resiste al medio ácido que tenemos en el estómago. Entonces, de esa forma, lo que siempre se produce cuando ingresa un agente externo, prácticamente está, primero se va a diseminar, se va a reproducir ahí mismo, ¿no ve? Y la bacteria va a vivir, el Helicobacter mismo va a vivir en ese medio que ya ha producido más, que vive y que se puede reproducir ahí mismo, ¿sí? Entonces, el Helicobacter pylori es un microorganismo que va a ingresar a la pared del estómago y se va a quedar ahí en el revestimiento ese del estómago. ¿Y qué es lo más importante? Que esa estadía que hace el Helicobacter pylori ya en el revestimiento, en la pared de la mucosa del estómago, hace que se produzca más cantidad de ácido a nivel del estómago y esa producción grande por la presencia del Helicobacter dentro de la mucosa del estómago, del revestimiento de la mucosa, hace que éste produzca tal cantidad de ácido que causa justamente en personas, no en todas, en personas que son más susceptibles, causan las úlceras estomacales por Helicobacter pylori. Como en cualquier proceso inflamatorio, el Helicobacter pylori va a causar primero una inflamación, luego se va a volver una inflamación crónica, ¿sí? de la pared del estómago, del revestimiento del estómago, y que también puede afectar la parte cercana al estómago del intestino delgado. Entonces, en ese caso es más grave. ¿Por qué?
porque en el intestino delgado tenemos el duodeno. Entonces, en el estómago ha producido la gastritis, en el intestino va a presentar duodenitis, los dos producto de la inflamación del estómago por acción justamente del Helicobacter pylori, ¿no? ¿Qué va a sentir el paciente cuando tiene ya la infección del Helicobacter pylori? Tiene esa sensación de llenura, por ejemplo, distensión abdominal, por ejemplo, tiene sensación de estómago vacío, por ejemplo, el paciente vacío parece que no comiera, pero este paciente tiene pérdida del apetito, además de sentir que siempre tiene hambre, va a mencionar, ¿no?, que tiene esa sensación de llenura y se va a sentir también con distensión abdominal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como está en esa condición, las heces pueden tener sangre ya para que han producido hemorragia justamente los Helicobacter pylori, y luego de producir todo esto, el paciente va a producir ya directamente ese proceso ulceroso a nivel del estómago o del duodeno, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? La acción justamente del Helicobacter pylori es un proceso infeccioso, ¿sí? Ahora, si queremos saber más, vamos a ver acá, por ejemplo, si es un proceso infeccioso, ya sabemos que ha pasado de inflamación, la infección ha pasado de producir un proceso infeccioso hasta producir un proceso lesivo. Ahora, ¿cuál es la forma por la que actúa? Creo que esa es la pregunta que ha hecho su compañera. ¿De qué manera el Helicobacter pylori ha podido infectar a la persona y producir ese daño? Entonces, acá vamos a buscar en detalle acción, eso pueden buscar también ustedes, pueden buscar Helicobacter pylori, Helicobacter pylori, cómo daña, cómo daña, le vamos a poner así, la mucosa del estómago o del duodeno. Estómago o duodeno. Ayúdenme a buscar eso. Dice, ¿cómo se adquiere la bacteria? No sabemos. Además, la infección por el Helicobacter pylori se transmite de persona a persona. Entonces, ¿cómo daña la mucosa del estómago? Quiero que me diga. ¿Qué implica para la salud? A ver, este primero. No. Aquí está. La forma espiral y de los filamentos móviles flagelos que posee el microorganismo en su extremo le proporcionan una movilidad importante y la posibilidad de aferrarse a la mucosa que reviste el estómago. Y que es lo más importante, que una vez que se adhiere en verdad a la mucosa, estos producen. Además, en esa situación se produce amoníaco, que le ayuda a protegerse de la acidez de los jugos gástricos, lo que hace que no mueran con la acidez del estómago. Entonces, la bacteria produce lo que ya conocemos, una inflamación que puede provocar una gastritis aguda crónica en la mayor parte de las personas, y esta infección por la bacteria puede convertirse en una gastritis, además erosiva, y eventualmente, de hecho, a una úlcera.
la principal causa de la úlcera péptica está relacionada igualmente con cáncer de estómago, pese a que es producida por un bacterio. Entonces, ya saben eso. ¿De qué manera se fijan en la mucosa? A través de sus filamentos y además estos Helicobacter pylori tienen una movilidad importante por los filamentos que tienen y también tienen esa posibilidad de aferrarse a la mucosa del estómago, donde el Helicobacter pylori va a cumplir su desarrollo, va a crecer, si vale el término, y además este se protege de la acidez del estómago por la producción del amoníaco. ¿Alguna cosita más? Sí, doctora, hay otra pregunta en los mensajes y dice sobre la colecistectomía. ¿Ya? Fisiológicamente, ¿qué pasa con los pacientes que ya tienen la colecistectomía cuando ya no hay el reservorio de la bilis? Ocurre que la bilis que se produce pasa directamente, ¿no es cierto?, al intestino delgado, ¿sí? Y entonces un paciente colecistectomizado no concentra pues la bilis, porque en la vesícula biliar, ¿qué pasa? Si bien es reservorio de la bilis, en este caso no tiene prácticamente esa función porque no hay, ¿sí? Entonces pasa de todo que es la vía biliar, no puede concentrar, es una bilis que va a pasar directamente al estómago, al intestino, perdón, y entonces se va a producir una digestión de los alimentos que necesitan a la acción de la vesícula, por ejemplo, de la bilis, como las grasas, etcétera. Entonces, eso no va a ser bien digerido, ¿no? Entonces, una vez que se extirpa la vesícula biliar, prácticamente tiene que restringirse el uso justamente de las grasas, ¿no? Si, digamos, comemos 25, 15 de grasa, comer 5, 4. ¿Por qué? Porque no va a haber esa bilis concentrada para que pueda romper, ¿qué se llama esto? La surfactancia que se forma cuando voy a tener que digerir los ácidos grasos que tiene la grasa una vez que he ingerido. En concreto, si no hay el lugar donde se almacene la bilis, entonces el organismo no va a digerir adecuadamente las grasas, ¿sí? Y van a pasar con esa dificultad al intestino delgado, donde prácticamente se va a producir entorpecidamente la hidrólisis de las grasas, ¿no? Lo que tiene que hacer, lo que hace la bilis, en verdad, la bilis rompe la superficie de la grasa de la grasa, y a eso, ¿cómo se llama? La bilis tiene una capacidad surfactante. ¿Qué quiere decir eso? Que rompe en microscópicas, minúsculas vesículas, las vesículas que se mantienen formadas por el contenido de los jugos intestinales. ¿Por qué? Porque no hay vesícula biliar que haga este proceso de volver la superficie de tensión de la grasa, no la puede volver como en puntitos. Si ustedes mezclan agua con aceite, se va a formar como una capa, ¿no? Y eso tiene que estar surfactado para que se pueda digerir a través de las enzimas lipasas. Y eso es lo que pasa con la dificultad de no tener la vesícula biliar para que concentre justamente la bilis.
y pasa directamente al intestino. ¿Algo más? De manera facilita, la bilis se almacena en la vesícula biliar y poco a poco se utiliza esa bilis concentrada para la digestión de las grasas en el intestino, porque las enzimas no entran dentro de la vesícula. Las enzimas, las lipasas, están en el contenido intestinal. Entonces van a salir de ahí, pero no salen en concentración significativa de la bilis para que pueda ser surfactada ya en el intestino, ¿no? Entonces, cuando se hace, por ejemplo, la extirpación de la vesícula biliar, prácticamente el médico le dice no va a comer mucha grasa. Y lo que pasa es que esa vesícula prácticamente no va a poder digerir de adecuada manera todo lo que sería grasa que ingerimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no digerimos adecuadamente? Puede pasar al paciente que va a presentar indigestión, puede presentar dolor, digamos, sentir dolor cuando el paciente come, ¿cómo sería? En el costado derecho, prácticamente va a sentir dolor, va a sentir, va a tener indigestión, y esos son los motivos por los que va a presentar ya los otros signos, que son las náuseas, los vómitos, en esta clase de pacientes, ¿no? Ahora, bueno, eso es lo más importante. Cuando el paciente tiene, digamos, esta clase de problemas, ya se producen, una vez que se ha extirpado la vesícula biliar, por ejemplo, los pacientes pueden presentar otros problemas, ¿no? Pueden presentar problemas pancreáticos, pueden presentar problemas digestivos propiamente a nivel intestinal, entre los más importantes ahorita. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctora. Tengo otra pregunta. ¿Cómo es la fase compensadora ante la pérdida de sangre por hemorragia digestiva? Ahora sí que no sé. Cuando nosotros tenemos hemorragia, cuando estudiamos hemorragia digestiva, hay una pérdida significativa, ¿no es cierto? Entonces, la reposición tendrá que ser, pero tú me dices la que se produce en el organismo, ¿no ve, yo Sí, sí? sí. Fase compensadora, ¿no? Sí. Busquen fase compensadora de la hemorragia digestiva. Y ahí vamos a tener todo. Fase de compensación, mejor le voy a poner fase de compensación de pérdida de sangre. Pero digestiva, ¿no ve? No cualquiera. Eso me has preguntado, ¿sí? Y por hemorragia digestiva. Por hemorragia. Esa es concreta. Pérdida de sangre, por hemorragia digestiva. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, primero que hay que ver si es una hemorragia digestiva alta o baja, ¿sí? Y esa fase de compensación de la pérdida de sangre puede incrementarse, ¿no es cierto? Por cualquier otra cuestión. Entonces, no me ha despachado a otro lado. De sangre había puesto.
Fase de compensación. Aquí estamos. Fase de compensación. Miren, de manera sencilla, señala que cuando el paciente ya presenta la desestabilización hemodinámica, se debe hacer una reposición directamente de la pérdida de sangre, como en cualquier pérdida o en cualquier hemorragia. Entonces ahí vamos a ver, aquí dice que se puede hacer la reposición de sangre de acuerdo a la cantidad de hemorragia digestiva que hubiera presentado el paciente. Siendo esta, por ejemplo, si fuera masiva, directamente tratar la hemorragia en unidades de terapia intensiva. Pero me parece que ese no es la respuesta que estamos esperando. Fase de compensación de la hemorragia, le vamos a poner intestinal para que nos entienda lo que queremos. Intestinal, ahí estamos. ¿Qué se hace en caso de cómo se llama el intestino, cómo descartar, cómo tratar desde su ingreso? Ajá. Cuando el paciente es ingresado, los pacientes con hemorragia digestiva activa, debe realizarse una estabilización hemodinámica del paciente para luego realizar una endoscopía temprana, con el fin de detectar el punto de pérdida de sangre. En la estabilización del paciente se debe suministrar, si la pérdida, aquí está. Solamente por la reposición directa de sangre, si tuviera, y obviamente proceder, aquí les voy a leer ya. ¿Dónde está? Yo, si me ayudas a buscar, por favor, pónmelo ahí solamente hemorragia digestiva, porque me sale burreras acá. Me está hablando de hemorragias, pero hemorragia interna. Sí, la hemorragia interna es grave por dos razones. El exceso de sangre puede comprimir órganos y causar disyunciones, como puede ocurrir, por ejemplo, en un hematoma. Cuando el sangrado no se detiene espontáneamente, la pérdida de sangre causará shock hemorrágico que puede conducir a daño cerebral
y la muerte. ¿Cuál era la pregunta, Josita? Está bien, doctora. Creo que es la respuesta que usted dio. Pero me parece que me dice cómo se compensa, ¿no ve? ¿Qué pasa en la fase, en la hemorragia digestiva interna, que es interna? ¿Cómo el organismo compensa esto, no es cierto? Sí, Eso quiero encontrar, así la compensación. Yo me imagino, pero yo no sé, que si hablamos de compensación, tiene que ser a través de un sistema eh, la compensación, yo no sé, ¿no? Pero me imagino que se tiene que introducir, se tiene que intervenir, digamos, con la administración de sueros, transfusiones y etcétera, etcétera, para poder compensar aquello. Pero el propio organismo también tiene un mecanismo de compensación, que ese es el que quiero encontrar y no lo encuentro. Porque si tiene hemorragia, evidentemente se tiene que tratar reponiendo, digamos, esa pérdida rápidamente, pero en una hemorragia interna, sí, no pasa nada, pero yo sé que hay un sistema endocrino que tiene que ayudar a algo. Le voy a poner esa más, ¿ya? Transfusión, está bien, la transfusión sí, inmediatamente. ¿Cómo se trata la hemorragia digestiva? La pregunta es, ¿compensación para la digestiva o para el sangrado interno, Josita? la digestiva alta. Ah, ya, para la digestiva alta. Solamente era este. Ay, he buscado todo. Ah, ya. Entonces, aquí el tratamiento puede ser de 3 tipos. Ah, mentira. Puede ser de 3 tipos. Y en esta que has especificado cómo se trata una hemorragia digestiva alta, es solamente, dice aquí, inyectar medicamento en el sitio del sangrado, tratar el sitio de sangrado y tejido circundante con una sonda de calor, corriente eléctrica o láser, cerrar los vasos afectados con una banda o con un clip. Ahora, cuando se trata, digamos, de un sangrado gastrointestinal, inyectar medicamento en el sitio del sangrado, tratar el sitio de sangrado y el tejido circundante con una sonda de calor también. Sin embargo, el protocolo de manejo de las hemorragias digestivas altas es importante. Aquí, por ejemplo, gastrología, ortografía, tratamiento de la hemorragia por uso. El tratamiento puede ser de 3 tipos. Médico, a través de lo que han estado hablando, ¿no? De del omeprazol, de los anti-H2, por ejemplo, ¿no? Entonces, los que más han presentado favorecer, digamos, esto, han sido justamente los inhibidores del flujo ácido, y entre ellos el mejor, el omeprazol. Luego, endoscópicamente, se puede hacer la hemostasia de las lesiones sangrantes con sangrado activo a través de un FORRET 1 o un FORRET 2, que este es el más eficaz en el 80-90% de los casos. Luego, inyección en los vasos pequeños de sustancias esclerosantes, todo es medicamentoso, como el polidocano, etanolamida, vasoconstrictores, esto era lo que quería acordar. Vasoconstrictores como la adrenalina,
y pegamentos y procoagulantes. Entonces, ese es el tratamiento para la hemorragia digestiva alta. Y por último, se puede usar también la inducción térmica para la trombosis y estenosis de los vasos sangrantes. Y lo último, en hemorragia grave o recidivante, se puede hacer una cirugía de emergencia o programada. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Alguna pregunta más? Y hay aparte cuando se presentan, por ejemplo, hemorragias por varices esofágicas, que igual se hace un tratamiento de escleroterapia, que es el más importante, y el otro la vasopresina, que es el farmacológico, ¿no? El taponamiento también con balones o sondas, y el quirúrgico para lo que hemos visto, que también entraría dentro de las hemorragias digestivas altas, ¿sí? Entonces, dependiendo del segmento de lo que ha pasado, se puede utilizar todo esto. Y lo último, la derivación portosistémica, que prácticamente es ya cuando hay problemas a nivel de las venas hepáticas más, ¿no? Ahora sí estoy tranquila. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Lo que no sabemos lo buscamos. Creo que me he salido. No estoy aquí. Estás aquí, doctora. Eso. Estoy aquí. ¿Alguna pregunta más, chicas? Chicos. Por ahora creo que no. Ya. Entonces, Josita, hemos hecho hasta ahí, pero nos falta todavía hacer, hemos visto, creo, algo de, no hemos visto, pues. Nos falta ver un poquito de enfermedad de Crohn, diverticulitis y unita más, no me acuerdo ahorita cuál. No hemos dado nada de eso, ¿no? Sí se ha repasado. Ah, ya, está hecho el repaso. Ahora, si tienen preguntas en Crohn y demás, podemos ver también. ¿O quieren hacer un descanso, Josie? ¿Qué hora es? Tenemos las 5. 5:15. 5:15, ya tan rapidito. El examen vamos a dar el día lunes, ¿no es cierto? De todo lo que hemos repasado hasta este momento. Sí, es el día lunes. 8:30, ¿no? Sí, 8:30. 8:30 damos el examen. ¿Qué falta repasar, Josita? Creo que nada. ¿Hepatopatías hemos repasado? Sí. Ya, está bien. Páncreas hemos repasado. Ahora,